Algunos afirman que las inmensas piedras de la Gran Pirámide fueron traídas de Tora, a unos 40 kilómetros al este. Sin embargo, ¿qué pasaría si la historia que conoces sobre las pirámides no fuera más que un gran engaño? Según el relato tradicional, el faraón Keops construyó la Gran Pirámide en tan solo 20 años, utilizando herramientas de cobre y la mano de obra de 20.000 hombres. Sin embargo, el escritor Graham Hancock cuestiona esta versión, argumentando que tal hazaña habría sido imposible con los recursos de la época. Para él, lo que vemos hoy es el resultado de tecnología avanzada, desaparecida tras un cataclismo ocurrido hace unos 12.800 años. Hancock dedicó años a investigar esta historia prohibida, examinando mapas antiguos, imágenes satelitales previamente restringidas y registros arqueológicos ocultos. Los resultados de su investigación sorprendieron incluso a los expertos más experimentados. Pruebas que, según él, revelan la verdadera identidad de los constructores de las pirámides y que prometen dejar a cualquiera sin palabras. Graham Hancock, el hombre que se negó a permanecer en silencio. Hancock no es un historiador convencional. No es egiptólogo, ni profesor universitario, ni forma parte de la élite académica. Y precisamente por eso, tanta gente confía en él. Ex-periodista de The Economist, Hancock dio un giro radical en la década de 1990. Dejó de perseguir titulares y buscó algo más profundo, la historia perdida. Sus preguntas eran sencillas. ¿Y si las civilizaciones antiguas fueran mucho más antiguas de lo que creemos? ¿Y si los libros de historia solo cuentan la mitad de la verdad? ¿Y si la realidad está literalmente sepultada bajo siglos de arena, piedra y barreras académicas? Durante más de 3 décadas, Hancock viajó por el mundo, desde las pirámides de Egipto hasta las selvas de Indonesia, desde las ruinas submarinas de la costa de Japón hasta los templos de Centroamérica. Entrevistó a expertos en geología, astronomía, lenguas antiguas y mitología comparada. Su enfoque es multidisciplinario y conecta patrones que la academia tradicional suele ignorar, mientras que los académicos ortodoxos etiquetan su obra como pseudociencia. Millones de lectores y espectadores lo ven no como un teórico de la conspiración, sino como un denunciante de la historia antigua. Sus críticos lo acusan de ser peligroso, engañoso e incluso antiintelectual. Pero millones ven algo más en él. Un hombre que plantea las preguntas que nadie más se atreve a hacer y que aporta investigación, imágenes y datos para sustentar sus hipótesis. La singularidad de Hancock no reside solo en sus ideas, sino también en su negativa a guardar silencio. No afirma tener todas las respuestas. Simplemente señala que la historia oficial no tiene sentido, que las piezas no encajan y que nuestro pasado podría ser mucho más complejo de lo que... Y en lo más alto de la lista de maravillas incomprendidas de Hancock se encuentra el monumento más grande y enigmático de todo, la Gran Pirámide de Giza. El problema de Keops, un monumento sin nombre. La Gran Pirámide es la estructura más emblemática de la Tierra, pero cuando buscas respuestas en su interior, sucede algo extraño. No hay nada. Según la historia oficial, fue construida alrededor del 2500 a.C., por el faraón Keops. La narrativa indica que tardó poco más de 20 años en completarse, empleando un gran contingente de trabajadores cualificados, no esclavos. Se colocaron aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra caliza, con herramientas de cobre, trineos de madera y fuerza humana. Esta es la historia que se ha repetido en libros de texto, museos y aulas durante generaciones, pero Hancock sigue sin convencerse. Su pregunta es simple: ¿dónde están las pruebas? El antiguo Egipto estaba obsesionado con los detalles, pero el silencio dentro de la Gran Pirámide es ensordecedor. La mayoría de las tumbas reales están llenas de inscripciones del Libro de los Muertos, alabanzas a los dioses, los nombres de los faraones y declaraciones de poder y linaje divinos. Pero dentro de la Gran Pirámide, nada. Ni jeroglíficos en los muros interiores, ni relieves, ni dedicatorias, ni textos funerarios. Solo cámaras gigantescas y silenciosas, talladas en piedra. Incluso el supuesto sarcófago de la cámara real es cuestionable. Una simple caja de granito, sin marcas ni decoraciones, y vacía. Nunca se han encontrado allí momias, objetos funerarios ni sellos reales, nada que demuestre que Keops o alguien más estuviera enterrado allí. ¿De dónde viene entonces la conexión con Keops? Solo una cosa: marcas de cantera. Básicamente,
un tipo de grafiti antiguo, supuestamente garabateadas en una cámara oculta sobre la cámara del rey. Se dice que estas marcas fueron descubiertas en 1837 por el coronel británico Howard Vyse, quien utilizó explosivos y herramientas rudimentarias para abrirse paso. Según su diario, la cámara estuvo sellada hasta que voló la entrada y, casualmente, encontró inscripciones con el nombre de Keops. Pero Hancock y otros investigadores señalan que esta historia es poco fiable. Vyse competía con otro explorador que estaba a punto de superarlo en descubrimientos. No hubo testigos del supuesto descubrimiento de las inscripciones. Las inconsistencias en los registros de Vyse hacen sospechar que pudo haber falsificado las marcas para conseguir fama y financiación. Hasta el día de hoy, esta marca de cantera es la única evidencia directa que vincula a Keops con la Gran Pirámide. No está tallada en el exterior, ni aparece en los papiros que describen la construcción, ni en los relieves de templos o tumbas reales de la época. ¿Por qué entonces un monumento tan avanzado, y hasta hoy inigualable, se atribuye oficialmente a un rey que no dejó ninguna marca en él? La respuesta de Hancock es inquietante. La pirámide no fue construida para Keops. Es posible que la encontrara, la heredara y la reclamara como suya. Dinastías posteriores podrían haber restaurado o reutilizado estructuras mucho más antiguas, sin comprender plenamente sus orígenes. Esto explicaría por qué destaca tan notablemente de otras pirámides del Imperio Antiguo, muchas de las cuales hoy en día no son más que montones de escombros. En otras palabras, el verdadero origen de la pirámide pudo haber sido un misterio, incluso para los antiguos egipcios. Pero incluso si aceptamos que Keops no la construyó, o que simplemente la heredó, la pregunta más difícil persiste. ¿Cómo se construyó? La ingeniería que no debería existir. Al desmitificar y analizar la ingeniería pura de la Gran Pirámide, se revela algo inquietante. No se trata de una construcción primitiva. Es una obra maestra de precisión que los constructores modernos tendrían dificultades para replicar. Empecemos por lo básico. La pirámide está alineada con el norte verdadero con un error de tan solo 0,040. No se trata del norte magnético, sino del norte geográfico, que hoy en día solo puede medirse con precisión mediante instrumentos y satélites avanzados. Y de alguna manera, hace más de 4.500 años, esta alineación se logró utilizando, supuestamente, herramientas de cobre y piedra. ¿Cómo? La base de la pirámide cubre más de 52,000 mt y está perfectamente nivelada, con variaciones de menos de 2,5 m en toda su superficie. Incluso con equipo láser, lograr este nivel de precisión en un área tan extensa sería un desafío monumental. Y luego está el ajuste de las piedras. Los bloques de piedra caliza del revestimiento, muchos retirados a lo largo de los siglos, y los bloques interiores de granito encajan con tanta precisión que, en muchos casos, ni siquiera se puede pasar una cuchilla de afeitar entre ellos. Algunas juntas son angulares, otras curvas. No solo encajan a la perfección, sino que se entrelazan para absorber el peso y la presión. Las herramientas citadas en la historia oficial: cinceles de cobre y piedras de diorita. Pero el cobre es demasiado blando para cortar granito. Los intentos modernos de replicar el proceso arrojan resultados lentos e imprecisos. Se necesitan horas incluso para un progreso mínimo, y las herramientas se desgastan rápidamente. Aún así, la Gran Pirámide habría tenido alrededor de 2,3 millones de bloques, algunos con un peso de entre 2 y 15 toneladas, que habrían sido extraídos, moldeados, transportados y colocados con precisión. Según el cronograma oficial, todo esto se hizo en aproximadamente 20 años, lo que significa colocar un bloque cada 2,5 minutos, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin errores y con perfecta precisión matemática. El interior también es impresionante. La gran galería y la cámara del rey presentan una geometría elegante e intencionada, con un profundo significado matemático. La relación altura-base se aproxima a P, y la estructura codifica conocimientos sobre los equinoccios, el año solar e incluso la curvatura de la Tierra. No es solo una tumba, sino un instrumento científico tallado en piedra. Hancock lo resume así: no se trata de un proceso primitivo de ensayo y error, sino de ingeniería avanzada. Argumenta que la calidad de la construcción y el ingenio arquitectónico de la Gran Pirámide superan con creces a las pirámides posteriores. De hecho, la mayoría de las construidas después de Keops
son inestables o están en ruina. Entonces, ¿cómo pudieron los egipcios comenzar con una perfección casi perfecta y luego retroceder? Para Hancock, la conclusión es ineludible. La Gran Pirámide no fue obra del Imperio Antiguo. Fue heredada, reutilizada o construida por una civilización con conocimientos y herramientas que ya no comprendemos. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura. La Gran Pirámide no solo fue construida, sino diseñada con una brillantez que desafía su tiempo. Pero este misterio esconde otra faceta. Construirla sería un desafío en sí mismo, pero transportar los materiales eleva la imposibilidad a otro nivel. ¿De dónde provienen exactamente estas piedras colosales y cómo se trasladaron? El enigma de las 80 toneladas. Mover lo imposible. Si la construcción precisa de la pirámide no fuera suficiente misterio, el transporte de los materiales lleva el enigma a un nivel aún más impresionante, especialmente cuando observamos el corazón de la estructura, la cámara del rey. A diferencia de los bloques de piedra caliza utilizados en la mayor parte de la pirámide, las paredes y el techo de la cámara del rey eran de granito, una piedra mucho más dura y pesada, y no cualquier granito. Estos enormes bloques, algunos de hasta 80 toneladas, se importaron de Asuán, una cantera a más de 800 kilómetros al sur de Egipto. Piénsalo, cada bloque pesa el equivalente a una locomotora diésel. Ahora imagina mover varias locomotoras contra la corriente del Nilo, luego arrastrarlas por tierra y finalmente elevarlas más de 45 metros hasta el núcleo de la pirámide, todo ello utilizando únicamente cuerdas, trineos de madera y fuerza humana. Eso es lo que la narrativa oficial nos quiere hacer creer. Pero hay un problema. No hay pruebas concretas de cómo se hizo. La teoría más aceptada es la de la rampa, que sostiene que los obreros construyeron enormes rampas de tierra o espirales para subir las piedras por los lados de la pirámide en construcción. Sin embargo, los ingenieros que han analizado esta hipótesis señalan una falla crucial. La rampa tendría que tener más de 1,5 kilómetros de longitud y contener más material que la propia pirámide. Sin embargo, no se ha encontrado ningún rastro de dicha rampa. No existe ni un solo fragmento de este supuesto elemento de ingeniería esencial. Otros sugieren rampas internas o sistemas de poleas, pero, una vez más, no hay evidencia arqueológica que respalde estas ideas. Y las herramientas atribuidas a los constructores, trineos de madera, cinceles de cobre y cuerdas, no resisten un análisis práctico al enfrentarse a pesos tan extraordinarios. Operadores de grúas y canteros han intentado mover y dar forma a bloques de granito utilizando réplicas de las herramientas antiguas, y han descubierto que el proceso es extremadamente difícil e ineficiente, incluso con técnicas modernas. Muchos ingenieros contemporáneos han declarado públicamente que serían incapaces de replicar la construcción de la Gran Pirámide con las herramientas atribuidas a los antiguos egipcios. Hancock es directo. No se trataba solo de fuerza bruta, sino también de conocimiento. Sugiere que los constructores poseían un nivel de ingeniería que se perdió o se ignoró deliberadamente, ya sea que se tratara de sistemas de elevación avanzados o de una comprensión de la física que ya no poseemos. Lo cierto es que la historia oficial deja más preguntas que respuestas. Y aquí viene la pregunta más importante. Si esto no se hizo en el 2500 Cristo, como afirma la egiptología tradicional, ¿cuándo se hizo? Hancock cree que la respuesta no está grabada en los muros ni oculta en cámaras funerarias. Se encuentra en otro lugar, no en la piedra, sino en el agua. Para revelar la verdadera cronología de las pirámides, Hancock recurre a algo que la mayoría de los arqueólogos han pasado por alto: las marcas de erosión pluvial en la Esfinge, y lo que revelan podría retroceder miles de años en nuestra comprensión de la historia egipcia. La Esfinge y el agua. En el borde de la meseta de Giza se alza uno de los monumentos más emblemáticos de la historia de la humanidad: la Gran Esfinge. Mitad león, mitad hombre, tallada en un único y enorme bloque de piedra caliza, contempla en silencio las arenas del desierto. Según la egiptología tradicional, se construyó alrededor del año 2500 a.C., durante el reinado del faraón Kefren. Sin embargo, Hancock afirma que la cronología es errónea y que corregirla revelaría quién construyó realmente las pirámides. Esta es la pregunta que el geólogo Dr. Robert Schoch se atrevió a plantear. En la década de 1990,
Schoch examinó la esfinge no como un artefacto, sino como una formación geológica. Lo que encontró impactó a los académicos. La piedra que rodeaba la esfinge presentaba profundas fisuras verticales, un tipo de erosión causada no por el viento y la arena, como sostiene la teoría tradicional, sino por lluvias intensas y prolongadas. Este tipo de erosión solo podía ocurrir durante un periodo de lluvias intensas y sostenidas, algo que Egipto no había experimentado durante miles de años. La última vez que la región de Giza recibió suficiente lluvia para causar tal erosión fue a finales del Pleistoceno, entre 10.000 y 12.000 años atrás, es decir, alrededor de 10.500 a.C. La teoría de Schoch chocó inmediatamente con la historia convencional. Si la esfinge fue efectivamente tallada en esta época, sería anterior no solo a las pirámides, sino a toda la era dinástica de Egipto. Esto significaría que allí existió una civilización altamente organizada, y capaz mucho antes de lo que nos cuentan los libros de historia. Los hallazgos de Schoch y los relacionó con algo aún mayor, la hipótesis de un cataclismo global, posiblemente un diluvio o un evento climático abrupto alrededor del año 10.500 a.C. Esto se vincula con la hipótesis del impacto reciente, Dryas. La teoría de que un cometa o un derretimiento rápido del hielo al final de la última edad de hielo devastó culturas antiguas de todo el mundo. Si la esfinge fue tallada por una civilización predinástica antes de esta catástrofe, podría ser uno de los pocos monumentos supervivientes de un capítulo perdido de la historia humana, una época en la que los ingenieros antiguos dejaron un mensaje en piedra. Los historiadores tradicionales descartaron esta idea por considerarla marginal, pero les costó refutar la geología física que tenían ante sus ojos. La erosión eólica y arenosa no explica los patrones. Solo el agua puede explicarlos. Hancock concluyó que la esfinge no fue creada en el 2500 a.C., sino que fue adoptada por los faraones, al igual que las pirámides, de una cultura mucho más antigua. Y así como la esfinge se construyó alrededor del año 10.500 a.C., no es casualidad que las estrellas de esa época se alineen perfectamente con los monumentos que se encuentran debajo. Hancock cree que quien construyó Giza también cartografiaba el cielo, y señala a Orión como prueba. Un mensaje en las estrellas. La fecha no es casualidad. Antes de revelar quién construyó realmente las pirámides, Hancock pregunta: ¿qué pasaría si las pirámides de Egipto no fueran solo tumbas o monumentos, sino parte de un mensaje mucho más grande? No escrito en pintura ni tallado en las paredes, sino trazado en el cielo mismo. La teoría de correlación de Orión de Robert Bauval, que cambió nuestra perspectiva sobre la meseta de Giza. Bauval observó algo extraño. Las tres pirámides de Giza no están perfectamente alineadas. La tercera, la más pequeña, está ligeramente desfasada. Esta disposición, considerada previamente como un error de construcción, en realidad refleja las tres estrellas del cinturón de Orión en el cielo nocturno. Pero va más allá. Bauval utilizó software astronómico para calcular cuándo habría aparecido el cinturón de Orión en esta configuración exacta sobre Giza. El resultado, alrededor del 10.505 a.C., Schoch, sobre la erosión hídrica en la esfinge. Dos líneas de evidencia, la geología y la astronomía, apuntan al mismo período distante. Para Hancock, esto no puede ser una coincidencia. Argumenta que la meseta de Giza fue concebida no solo como un sitio ceremonial, sino como un mapa celestial. Esta teoría cobra mayor fuerza al comprender que otros sitios antiguos en todo el mundo también reflejan mapas estelares, como el de Göbekli. Desde Tepe en Turquía hasta Teotihuacán en México, los monumentos sagrados parecen alinearse con las constelaciones. Esto sugiere un conocimiento global compartido, mucho más antiguo y avanzado de lo que imaginamos. Como dice Hancock, estos son mapas del cielo, grabados en piedra, mensajes dejados por los sobrevivientes de un cataclismo global. Personas que conocían las estrellas, dominaban la geometría y querían ser recordadas no por los libros, sino por la alineación de la tierra con el cielo. Ahora la pregunta no es cuándo se construyeron las pirámides, sino quién tenía el conocimiento y el poder para erigirlas con tanta perfección y propósito, miles de años antes de la civilización registrada. Los constructores fantasma, restos de una civilización perdida. Aquí es donde Hancock asesta el golpe de gracia, afirmando lo que los historiadores tradicionales no dicen.
Las pirámides no fueron construidas por Keops ni por ningún otro faraón. Fueron construidas por otra civilización, mucho antes de que existiera el Egipto dinástico. Según él, los verdaderos constructores fueron los supervivientes de una civilización avanzada anterior a la Edad de Hielo, destruida hace unos 800 años por un cataclismo global, posiblemente el impacto de un cometa durante el período reciente. Dryas no eran cavernícolas, sino maestros arquitectos, astrónomos y navegantes. Eran un pueblo olvidado al que Hancock llama magos de los dioses. Cuando esta civilización colapsó, sus sobrevivientes llevaron fragmentos de su conocimiento por todo el mundo, sembrando las semillas de culturas antiguas posteriores. Y la Gran Pirámide sería uno de sus legados más importantes, no una tumba ni un monumento de vanidad, sino una cápsula del tiempo, un mensaje en piedra diseñado para resistir inundaciones, guerras y el olvido. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Hancock demuestra que las estructuras piramidales y las alineaciones cósmicas aparecen en diferentes continentes, desde la Pirámide del Sol en Teotihuacán, México, hasta Angkor Wat en Camboya y las pirámides de Meroe en Sudán, todas construidas por pueblos que supuestamente nunca tuvieron contacto entre sí. Sin embargo, todas comparten constantes matemáticas, alineaciones celestes e incluso características arquitectónicas similares. Conecta estos puntos al afirmar que estamos ante huellas dactilares. La misma mano, el mismo conocimiento que resuena a través del tiempo. Para Hancock, los constructores de la nueva geometría sagrada de la pirámide de Giza midieron las dimensiones de la Tierra y codificaron, en piedra, la precesión de los equinoccios, un conocimiento que apenas hemos comenzado a comprender en los últimos siglos. Y aquí viene la afirmación final, que sorprendió al mundo. Hancock no estaba solo especulando. Presentó evidencia. Mediante la geología, la astronomía, el análisis arquitectónico y la identificación de patrones globales, construyó un argumento que apunta directamente a la existencia real de una civilización perdida. Más antigua, más inteligente y mucho más capaz que cualquier otra descrita en nuestros libros de historia. Según él, es quien realmente construyó las pirámides. Pero si esto es cierto, y si la historia es tan errónea, ¿por qué nunca nos la han contado? Hancock dice que la respuesta es simple, porque algunas personas se esfuerzan por ocultar la verdad, el ocultamiento. Para Graham Hancock, lo más desconcertante de todo este misterio no son solo las lagunas en la narrativa, sino el hecho de que éstas se estén ocultando activamente. Cita un momento de 1993 que lo cambió todo. El ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink envió un robot llamado U-Puaut II a explorar los estrechos pozos de la Gran Pirámide. Lo que el robot encontró asombró al mundo. Una puerta sellada, ubicada en lo profundo de la pirámide, que conducía a un lugar previamente desconocido. Pero en lugar de entusiasmo e investigación, Gantenbrink se sintió ahuyentado. Las autoridades egipcias, bajo el mando del entonces director de antigüedades Zahi Hawass, tomó el control y bloqueó el acceso. Hasta el día de hoy, el misterio de esta puerta sigue sin resolverse. ¿Por qué detener la investigación de algo tan importante? Para Hancock, fue censura intencional. La tomografía de muones, una técnica avanzada de escaneo de partículas, para observar el interior de la pirámide. Lo que descubrieron fue aún más impresionante. Un vasto espacio oculto sobre la gran galería, tan vasto que podría albergar un avión comercial. Y, una vez más, no se ingresó a la sala con cámaras, no se publicaron actualizaciones, ni se realizaron excavaciones. Solo silencio. Frustrado por este patrón de ocultación, Hancock declaró: «Ya no puedo permanecer en silencio». Cree que estos descubrimientos se ocultan deliberadamente al público, no porque representen un peligro, sino porque representan una amenaza. Si las pirámides no hubieran sido construidas por los egipcios dinásticos, habría que reescribir toda la cronología de la historia. Carreras académicas, instituciones globales e incluso el orgullo nacional se basan en la versión oficial. Cuestionar esta narrativa no solo es inconveniente, sino también explosivo. Así que, en lugar de una investigación abierta, tenemos barreras. En lugar de respuestas, tenemos excusas. Hancock no afirma tener todas las respuestas. Lo que dice es aún más importante: le debemos al pasado y al futuro hacer mejores preguntas. Para él, esto no es solo un encubrimiento histórico, sino existencial.
cree que las pirámides no son tumbas, sino mensajes y señales deliberados de una civilización perdida. Y que este mensaje quedó enterrado no solo bajo arena y piedra, sino bajo siglos de negación. Si tiene razón, entonces no somos la primera civilización avanzada que ha pisado esta tierra. Y quizá no seamos tan especiales como imaginamos.